Continuamos con el título tercero de la Ley General de Educación en cuanto al Sistema Educativo Nacional, capítulos del 6 al 8. En el capítulo 6 habla de manera particular de la educación indígena. En este caso, el artículo 57 menciona que debe de garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. En este caso, la educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística. En el artículo 57 se habla que las autoridades educativas necesitan consultar de buena fe y de manera previa, libre e informada de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en las materias cada vez que prevea en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, en el artículo 58, menciona lo siguiente: para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente: fortalecer las escuelas de educación indígena, desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de estos pueblos, elaborar, editar y mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos en las diversas lenguas del territorio nacional, fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, tomar en consideración en la elaboración de planes y programas de estudios los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y establecer esquemas de organización entre las diferentes instancias del gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando especial apoyo a los estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas. En el capítulo 7 menciona el aspecto relevante de la educación humanista. En este caso, en el 59 menciona que toda la educación que imparte el Estado se va a promover un enfoque humanista. Esto es muy importante de destacar, el cual favorece al educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos y fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como una persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza. El artículo 60 habla que el Estado genera mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión de las artes y las culturas. El capítulo 8 habla sobre la educación inclusiva. En específico, en el artículo 61 dice que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. En este caso, la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad y tendrá que responder a necesidades, intereses, capacidades y habilidades de todos los educandos. En el artículo 62 habla que el Estado asegura la educación inclusiva en todos los tipos y niveles con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Para este caso, se requiere favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respecto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales. Igual desarrolla al máximo la personalidad, los talentos y creatividad de los educandos. Favorecer la plena participación de los educandos. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional por ningún motivo, ya sea de origen étnico, nacional, creencia religiosa,
convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilo de aprendizaje, entre otras. Menciona en la fracción 5 de este artículo 62 que se habrán de realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. En el artículo 63 se menciona que el Estado tendrá que proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral. Y en el artículo 64 se dice que se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Para este caso, las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, para atender a estos educandos, se requiere lo siguiente: prestar educación especial en condiciones necesarias previa decisión y valoración por parte de los educandos, madres, padres de familia o tutores, personal docente y en su caso en relación a la condición de salud para garantizar el derecho a la educación de estos educandos. Ofrecer formatos accesibles para prestar la educación especial, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitud sobresaliente en los niveles de educación obligatoria. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Garantizar la formación de todo el personal docente para que en el ámbito de sus competencias contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación y preste los apoyos que los educandos requieran. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos y promover actitudes y prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras para el aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en la educación. Para este efecto, la Secretaría comenta que emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios orientadores para la prestación de los servicios de educación especial. En el artículo 65 se menciona que para garantizar la educación inclusiva, las autoridades en el ámbito de su competencia ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas facilitar el aprendizaje del sistema braille, facilitar la adquisición y el aprendizaje de la lengua de señas, asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiadas a su condición, asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad y proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo a sus capacidades, intereses y necesidades. En el artículo 66 se habla que la Autoridad Educativa Federal, con base en sus facultades, tendrán que establecer los lineamientos necesarios para la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación. En el artículo 67 nos menciona que para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la autoridad tendrá que respaldarse en sus facultades y la disponibilidad presupuestal. El artículo número 68 menciona que en el Sistema Educativo Nacional se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y en las demás normas aplicables.